Hola, ¿estás ahí? Qué bueno que estés ahí. Saludos. Te habla tu amigo, hermano, el licenciado Rey Lugo. Estamos aquí gozosos, la presencia de Dios. Vamos a orar en este momento. Ya que tú esperas tanto este programa y sé que mucha gente espera este martes o espera algunos programas especiales que hacemos durante la semana. Y como dice mi libro, decídete a gozar la vida. Tienes que decidirte a gozar la vida. La vida es una decisión. Y este libro es un devocional que tiene un nombre muy sugestivo porque este libro lo hicimos primero con Editorial Norma para no parecer un libro religioso, que no lo es tampoco. Es un libro espiritual, un enfoque cristocéntrico, con un pensamiento para cada día del año. Decídete gozar la vida, ¿verdad? Y este libro fue el libro más vendido de Editorial Norma en el año 2007, 2008. Y ahora esta versión es de Amazon y también la encuentras en Kindle Book. Y comienzo hablando de los poderes de las palabras. Y este libro es un libro de programación neurolingüística, como decimos los que somos neurocoach y somos consejeros. Y cada pensamiento lleva a una programación nueva mental. El apóstol Pablo dice en Romanos 12:1, cambia tu manera de pensar, cambiará tu manera de vivir. Y yo en todos mis libros, al igual que la estrategia del León de Judá, hablo de estos temas. Ya este libro es un libro más de autoayuda, es un libro más temático, un libro en el área de autoayuda motivacional, y es un libro que no de pensamiento, es un libro dirigido a las reflexiones, anécdotas, experiencias, testimonios. Es un libro que toda persona que le gusta la comunidad León de Judá, otra persona que quiere profundizar y sumergirse en la palabra de Dios, título subjetivo, en vez de llamamos un nombre diferente. Esto lo hicimos con el editorial Altigram, gracias al hermano Guillermo de la Paz, y tenemos esta versión, una vez que nos dio los derechos, esta versión que se hizo también para Kindle Book y para Amazon. Otro día les muestro las carátulas de estos libros que fueron las primeras, pero esto es una edición especial. Y la estrategia de León de Judá no es otra cosa que la estrategia de Jesús para tu vida. El León de Judá es Cristo. Cristo es el león de Judá, porque viene de la descendencia de la tribu, ¿verdad? Desciende del linaje del rey David y de la tribu de Judá. Entonces, pero ¿qué nos quiere decir Jesús para nuestra vida? ¿Qué Jesús nos quiere decir para cada día? ¿Qué cosas vas a encontrar extraordinarias que pueden transformar tu vida? Léelo, el libro de estrategia de León de Judá, que muchos de los temas que yo doy aquí todos los martes he sacado también de estos libros que han servido de mucha inspiración para miles de personas. Y hoy vamos a reflexionar el poder de la oración. Y yo tanto en este libro como en el libro de poder de la oración hago hincapié, ¿verdad? Hago mucho hincapié. Esta es la carátula para que lo reconozcas. Si tú vas a amazon.com, lo puedes conseguir, ¿ok? Y también, si estás en Estados Unidos, en Barnes Noble. Y también los puedes conseguir a través de nuestra página reylugo.com. Bueno, mi gente, una cosa que yo hablo en este libro es que cuando este evangelio de Marcos 11:20, que mucha gente lo lee en la iglesia, pero no lo profundiza muchas veces. Y nosotros, los profesionales de la conducta, que somos cristianos o seres espirituales, la formación que muchas veces tenemos nosotros, que mucha gente no lo sabe, pero en el caso de Albert Ellis, que también su papá era pastor, crea la conducta, crea la teoría del Rational Behavior Therapy, y esta terapia, la que es conductual, es una de las terapias que yo uso mucho en el proceso de consejería, y que también usa la PNL. Es bien interesante. Él es que postula, sacado de la Biblia, obviamente, de la psicología moderna, lo que dice Romanos 12:1, cambia tu manera de pensar y va a cambiar tu manera de vivir. Y él habla de modelo A, B, C, y luego se fue
expandiendo. Los que usan esa teoría saben que A, B, C, D, E, F, por ahí pues han seguido, pero la base, ¿no?, era esa. Yo no voy a aburrirte con teoría, sino que lo que quiero decirte es que muchos profesionales de la conducta humana tienen una base hoy, más allá de la que comenzó con Freud, el padre de la psicología, en un enfoque un poco más cristiano, un enfoque más espiritual, diría yo. En el caso mío, que soy consejero en rehabilitación y que también tengo mi práctica privada como neurocoach junto a mi esposa en Florece Coaching, me gusta cuando voy a dar una charla fuera de Puerto Rico, y nos pasó cuando fuimos a Wisconsin, invitado, gracias a Dios, por una conexión que nos hizo la hermana Marta Reyes. Y allá estuvimos en Wisconsin en un congreso de familia, y yo fui no solo como predicador, sino fui como neurocoach y como consejero de familia, ¿verdad? Consejero terapéutico de familia que soy, al igual que Vilma, mi esposa. Y fue una experiencia maravillosa ir a ese congreso de familia. Una cosa que yo hablo a las familias es el poder de la oración. Pero verlo de una perspectiva profundamente cristiana y escarbando, sumergiéndonos, escudriñando la escritura, como nos dice el mismo apóstol Pablo. Y cuántas veces, como dijo ahorita, hemos leído Marcos 11:20, famoso pasaje que les he escuchado quizás, pero no los has analizado. Muchas veces los predicadores, llámese pastor, sacerdote, ministro o anciano, una cosa que nosotros cuando damos seminarios, estuve en Filadelfia dando un seminario a servidores, y estuve también en El Salvador, y allí le hablé a los futuros sacerdotes. Fuimos a hablarle a los... En Usulután había un seminario diocesano que nos llevaron, en el caso mío, y al hermano Miguel Arocho, y también fue María Concepción, María Isabel Concepción de la República Dominicana, que dirigía, o imagino que diría todavía, el Ministerio 4x7. Y allí estuvimos nosotros dando un taller a los futuros sacerdotes. Y yo siempre, como profesión de la conducta, les trato de hacer ver el enfoque holístico, el enfoque más allá de lo que tradicionalmente conocemos, sino como la palabra de Dios tiene cosas especiales para tu vida y que a veces nosotros no nos percatamos. Porque en estudio antropológico de la escritura, cuando buscamos también la historia, podemos entender un poquito más la palabra, y es bueno explicar a la gente porque el pueblo merece tener un conocimiento. Recuerda que la Biblia dice que este pueblo perece, muere por falta de conocimiento. De hecho, la gente cree que conocimiento nada más es a nivel espiritual, pero también Dios nos da otras áreas de nuestra vida. De hecho, la misma Biblia dice que les daré sabiduría para entrar en otros campos, dice el salmista. Entonces es importante que esos campos, hoy día hay que transferir eso a la época de hoy, donde los predicadores deberían, y eso es una opinión mía muy profunda como profesional también de la tecnología, porque Dios me ha dado oportunidad, porque me ha dado esa oportunidad, yo la he aprovechado de prepararme en otras áreas, porque mi bachillerato es en comunicaciones. Y también hice un bachillerato en educación, porque a mí me gusta siempre estudiar. De hecho, yo fui hijo solo y yo siempre, para no aburrirme, pasaba leyendo. Y yo, cuando llegué a la época de estudiar, también pues hice muchas certificaciones, hice, como decimos, más de un bachillerato, y luego hice unos créditos conducentes de una maestría en educación religiosa, después hice la maestría en consejería en rehabilitación y por ahí. Entonces siempre me ha gustado los otros campos. Uno de los campos que yo me preparé fue las comunicaciones y la tecnología. Y yo recuerdo que un amigo mío, sacerdote, me dijo, ¿qué ventaja tú tienes de conocer la tecnología y aplicarla? Y una cosa, como te dije ahorita, yo exhorto a los que predican, a los hermanos cristianos, que se preparen en áreas técnicas para alcanzar más personas. Porque ahora mismo la gente, yo siempre he vivido un poco adelantado a mi tiempo. Y el Papa Juan Pablo II dijo, durante su pontificado, y da igual que Billy Graham, fíjate, dos figuras, tanto protestantes como católicas, hablaban
de que la internet se iba a convertir en un púlpito virtual. De hecho, una de mis conferencias en 1998 en la ciudad de Orlando, en el Festival Osana, que organizó también la hermana Marta Reyes, que tuve la oportunidad de ir en 2 ocasiones, tanto en el 96 como en el 98, cuando se hizo en Orlando, porque después fui allá también con ella en California, tuve la oportunidad de trabajar con ella. Pero una cosa importante, y es algo que tenemos que entender, es que en ese momento, en el año 1998, nuestro ministerio fue de los pioneros en hacer televisión para cable TV. Usted ha visto los programas que he puesto aquí. Y también, gracias a un amigo ingeniero, hicimos los primeros portales de streaming audio, predicando la palabra en la internet. Fuimos de los pioneros y luego fuimos de los pioneros en hacer una emisora 100% en internet, y de nace como de las emisoras pioneras a nivel cristiano, para la gloria del Señor, radiocarisma.com, ¿verdad? Que llevamos, wow, desde el año 97 en el proyecto primario, y luego en el 2000 se lanza con un proyecto ya 100% en tiempo real. Así que hemos llevado mucho tiempo haciendo esto para internet. Y una de las cosas que el Papa y tanto Billy Graham decía, que la internet se iba a convertir en un púlpito virtual. Y mucha gente se reía de mí. Mucha gente se reía de mí. Mucha gente me decía que yo perdía el tiempo en la internet. Y hoy día, esos mismos que se reían de mí, esos que se burlaban de mí, esos ahora quieren entrar a la evangelización por la internet. Porque se han dado cuenta, obviamente, tarde, muchos de ellos, de la explosión de las redes sociales. Pero ya, para los años de pontificado de Juan Pablo II y también del fenecido Billy Graham, ellos ambos veían, hombres visionarios, hombres de fe, en ambiente católico como evangélico, vieron la internet como una pieza poderosa de evangelización. No es un terremoto, es que tengo también la mascota por aquí cerca, no te preocupes. Pero estos son gajes del oficio, qué bueno que te rías. Bueno, entonces, hablando de la importancia de cuando oramos, cuando Marcos 11:20, a eso voy. No creas que me estoy desligando. Es que creo que entiendan la importancia de cuando vas a orar, pidas también en la oración que el Espíritu Santo, que no solo para darte carismas y dones de sanación y liberación, como mucha gente piensa, don de lenguas, porque hay un carisma que dice la carta a los Corintios, y es otro día, vamos a hablar de eso, pero está en la Biblia, el carisma de administración. Y ese carisma de administración, que se refiere al tiempo temporal del hombre, se refiere a capacitarte en estas áreas para poder predicar evangelio eficazmente a miles y a millones de personas en el mundo entero. Y la gente hoy día, con esta pandemia, se ha visto obligada, muchos de ellos, a hacer esto. Pero muchos se conforman y piensan que ya mismo, y ojalá termine la pandemia mañana, pero en el proceso, lo que la vacuna sale, como ha dicho mucha gente, hemos retrasado la evangelización. Mucha gente quiere hacer los estilos viejos, y tenemos que hacer retiros virtuales, conferencias virtuales. Ya yo lo he estado haciendo, yo he estado dando clases virtuales, yo he estado dando consejería virtual. Mi esposa y yo hemos estado durante la pandemia dando neurocoaching a pacientes y a consumidores, a clientes a nivel virtual. Hemos estado haciendo otras cosas a nivel virtual, haciendo libros a nivel virtual, porque mientras tú te quejas, otros tratamos de superar esto con las herramientas que Dios nos da, porque Dios da sabiduría al hombre también, ¿verdad? Entonces, Marcos 11:20 habla de ese poder de adoración. Yo quiero, cuando tú ores y veas las técnicas de oración, también pida no solo por las cosas físicas, sino por las cosas que tienen que ver con la administración. Porque si no, te vas a quedar, como dice hermano Geraldo, en la mentalidad medieval. Geraldo, no se me ha olvidado, vamos a hacer un programa a través del sistema Zoom, así que prepárate porque vamos a hacerlo. Y esa mentalidad medieval nos lleva a pensar que no podemos progresar, que no podemos crecer espiritualmente, que no podemos trascender como personas. Y yo quiero dar testimonio hoy, quiero un testimonio porque yo nunca he dicho esto por las redes sociales. Si alguien supiera, mira, este libro
que está aquí. Este libro, yo aprendí a montar los libros en Amazon. Yo aprendí luego con el permiso también de Guillermo de la Paz, que me permitió usar el arte del libro que hicimos a principio. Este libro tiene un arte, de hecho, este libro en el principio original se hizo en México y el otro se hizo en Colombia. Pero miren el trasfondo estético del libro, las letras del libro, el montaje del libro, eso yo también aprendí a hacerlo. Y la fotografía, el montaje, yo aprendí a hacer todo eso, aunque yo estuve trabajando en principio con editoriales como Norma, como Artigram, como Deep Production y como Crystal Production. Y tuve esa etapa, experiencias con casas editoriales, pero luego el Espíritu Santo te capacita y tú aprendes, y cuando tú aprendes, pues ya tú te desligas de esas editoriales. Y le voy a que hizo Nicky Jam, ¿verdad? Uno empieza a producir. Por eso cuando vi la vida de Nicky Jam me identifico, porque yo también me propuse entonces yo generar mis propias producciones, y por eso pude expandir de 4 libros a 21 publicaciones, incluyendo cortometrajes, cine, audio, libros y producciones multimedia y relacionadas con la música. Entonces, yo le digo a la gente, mira, igual que Radio Carisma, aunque yo estudié comunicaciones, yo no sabía nada de streaming audio, yo no sabía nada de edición, y aprendí, y tengo que decirlo porque es un testimonio, el Espíritu Santo me dio la sabiduría, la intuición, porque una cosa que los sistemas operativos son intuitivos. No sé, los que saben de programación saben que muchos programas se hacen en 1% intuitivo, para que, aunque no le das instrucciones, por intuición, viendo el programa, el montaje del programa, la gente pueda sacarle un poquito y pueda decir, caramba, aunque esté leyendo las instrucciones, pues por intuición saco cómo trabaja un programa. Y todo esto, cuando nosotros fuimos a unos red, que yo hice los primeros podcasts yo mismo busqué programación en Yahoo y empecé a copiar programas de programación, que antes no es como ahora. Antes había que hacer programación para que el audio saliera al aire, unos códigos que se usan en programación. Entonces fui autodidacta. Entonces David Díaz, presidente de unos red, me dijo, ¿y quién te enseñó todo esto? Y yo le dije, él es presbiteriano, yo soy católico, carismático. Le dije yo, pues fíjate, el Espíritu Santo me capacitó, me dijo, wow, yo soy programador, Rey, yo estudié programación. Y ver que si tú estudiar un bachillerato en programación, te atreves a hacer podcast, streaming audio, te atreves a hacer cosas relacionadas con 4K, que es el video, ¿verdad?, que mejor conocemos hoy día, que es 4 veces 1180, eso significa 4K. Y todas esas cosas me dice, wow, fue el Espíritu Santo, obviamente, que te capacitó. Entonces, yo le digo a la gente, el Espíritu Santo no es solamente para los propósitos tradicionales que la gente nos dice a través de la predicación, porque no escudriña muchas veces la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, la segunda carta, la carta a los Efesios, muchas cartas que Pablo habla de los carismas del Espíritu Santo, especialmente la carta a los Corintios, cuando menciona el don de sanación, el don de milagro, que es diferente al don de sanación, el don de lengua, de interpretar lengua, habla del carisma de administración. Y ese carisma de administración tiene que ver, como dijo ahorita, con los bienes temporales. Esos bienes temporales van a ser diferentes, obviamente, por las épocas, por los siglos. En esta época que nos toca vivir a ti y a mí, yo podría transferir ese aspecto bíblico a lo que es la tecnología, lo que es la cibernética, lo que es los bitcoins, lo que es hoy día el trading, lo que hoy día es los códigos, lo que hoy día es la Raspberry Pi, lo que hoy hablamos de montar libros en PDF, lo que hablamos hoy de transmisión, streaming por YouTube en vivo o por Facebook Live. Todas estas cosas tenemos que empaparnos más y aprender a darle más fuerza y más uso. Y empezar nosotros a capacitarnos. Y para capacitarnos no tener miedo en invertir, para poder aprender y ser mejores instrumentos de Dios.
porque no todo el mundo va a aprender a la misma velocidad, ni todo el mundo aprende de la misma manera. ¿Qué dice Marcos 11:20? Pues mira, vamos a aplicarlo a nuestra vida personal. Cuando pasaban ¿verdad? Jesús pasaba con los apóstoles después del escándalo, de cuando vino las mesas, porque estaban vendiendo, ¿verdad? Palomas, y parecían más mercaderes del templo que predicando la palabra. Se desenfocaron en ese momento. Jesús mira las mesas y coge un látigo, ¿verdad? Raza víbora y se fue con ellos. Entonces Jesús vio la higuera y metió la mano en la higuera. Ese texto es claro. La escritura que no era tiempo de dar higos. Y Jesús lo sabía, obviamente, pero maldijo la higuera y dijo: queda seca hasta la raíz. Pero los apóstoles, el mismo Cristo, vio que la higuera estaba igual. Y yo creo que entendamos que a veces cuando oramos, a veces pensamos, y a veces ocurre, escucha esto, a veces ocurre que oramos y al momento ocurre el milagro, al momento ocurre la sanación, o al momento eres escuchado ipso facto, al momento, ready to go. Pero a veces Dios nos quiere que hay procesos en el momento de la plegaria, de la oración. ¿Jesús qué hizo? Jesús es un educador brutal. Él es un, ¿cómo te digo? Un pedagogo. Jesús es el maestro de la explicación. Él es un monstruo en eso. Y por eso el agiógrafo o el biblista o el evangelista, como quieras llamarlo, dice que Jesús sintió hambre, metió la mano en la higuera y no encontró higo. Y maldijo la higuera, queda seca hasta la raíz. Pero él aclara que no era tiempo de higo, como en Ponce, cuando no es tiempo de quenepa, no salen quenepa. ¿Verdad que sí? Y cuando tú estás en otro pueblo, como en la Florida, famoso por las chinas, si no es tiempo de las chinas, de las toronjas, de las naranjas, las manzanas, en Connecticut, donde tú estés, pues obviamente no se van a dar. Pero ¿por qué Jesús maldijo la higuera si él sabía que no era tiempo? Porque está tratando de llevar un mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? Que la excusa tuya, la excusa mía, que decimos, yo le voy a servir a Dios cuando me retire. Voy a servirle a Dios cuando me pegue en la lotería. Voy a servirle a Dios cuando me case. Voy a servirle a Dios cuando rebaje. Voy a servirle a Dios cuando haga la maestría. Voy a servirle a Dios cuando haga el doctorado. Voy a servirle a Dios en mi tiempo libre. Voy a servirle a Dios cuando me capacite. Voy a servirle a Dios cuando el párroco me respalde. Cuando el obispo me firme el contrato. Oye, ¿y qué pasa? Esta gente por lo general, y eso lo dicen los estudios, de hecho, mire, busque los research en internet. Busque, como decimos los que somos investigadores, los que hemos hecho una maestría, tenemos que hacer una tesis. Nos enseñan a buscar los journals donde hay investigaciones. Y esas investigaciones se consiguen o se comprueban hipótesis. Muchas de ellas hay unas correlaciones con cosas que se encuentran que luego se hacen otros estudios. Y ese proceso del research, de la investigación. Una de las cosas interesantes de la investigación, que es fantástico y es chévere, es que en internet hoy día, si tú no puedes ir a la biblioteca, no puedes ir a la universidad, hoy día a nivel virtual existen journals que los puedes bajar y los puedes leer. Y se hacen estudios de eso que estoy hablando ahora, de la postergación. ¿Qué es postergar? Dejar para después. Y por ese pensamiento que no es solamente latinoamericano ni anglosajón, ya los hebreos tenían esa costumbre de que no daban frutos. Por eso Jesús dice, por los frutos los conoceréis. ¿Y qué pasa? Él metió la mano que no era tiempo de dar higo, porque no era el momento a nivel biológico, a nivel ecológico, a nivel de agricultura, como tú le quieras llamar o tratar de entender, ¿verdad? Yo trato a la gente, le hablo de diferentes modos a la gente, a ver si me entienden. Dígame si me entiende, si no también. Hace tiempo que no lo hacía, ¿verdad? Entonces, en ese proceso,
ellos se habrán asombrado. ¿Por qué Jesús maldijo la higuera si no era tiempo de higo? Porque Jesús está tratando de decirle a ellos, voy a meter la mano en la vida de ustedes. Y si tienen fruto, también te voy a maldecir. Por eso la Biblia dice que todo árbol que no dé buen fruto, dice la Escritura que será cortado y arrojado al fuego, dice la palabra de Dios. Por tanto y por cuanto es primordial y la vida se te está yendo y no te estás dando cuenta, y cuando despierte va a ser quizás tarde. Juicio, infierno y gloria de un cristiano en su memoria, decían los hermanos de la congregación San Juan Evangelista, los hermanos Cheo. Juicio, infierno y gloria de un cristiano en su memoria. Y eso no lo tenemos hoy día. La gente piensa que es inmortal, la gente piensa que nunca se va a morir, que nunca se va a enfermar, o que quizás no va a tener tiempo por otras cosas, o no saca porque no le da la gana. Y Ignacio Larrañaga, me encanta un pensamiento de su libro que dice, se tiene tiempo para lo que se quiere, para lo que se ama. Y yo me identifico como un hombre que ama a Cristo. No solo a la iglesia, a Cristo sobre todo. Y si yo que tengo 3 hijos, si yo que soy consejero en rehabilitación, tengo clínica privada, mi esposa en Florece Coaching, estoy metida con ella en Pharmacy, hasta aquí, estoy metido en Pharmacy con ella. Estoy metido en la Successful Money Management, estoy metido en esa área de los Bitcoin, de las inversiones. Estoy metido en haciendo un libro nuevo sobre sexualidad, para que sepas de qué es el libro que estoy haciendo nuevo. Estoy haciendo una segunda fase del libro Rebaja en Ponte en Forma, y estoy llevando junto a mi entrenadora una régimen de ejercicio que ya llevo 3 semanas sin fallar, haciendo unos ejercicios sistemáticos, profesionales, como se debe hacer. Y también estoy como local guide en Google con 9 millones de visitas, que ayer me felicitó Google por alcanzar 9 millones de visitas. Y también estoy con Uptrend escribiendo unos artículos como escritor, y con una publicadora que se llama Publish o X, me parece que se llama, y me aceptaron como escritor de su página que tiene que ver también con las criptomonedas. Así que si yo teniendo, estoy haciendo el máster en neurociencia, por si acaso, en neurocoaching. Si todo esto ahí tengo 3 mascotas también, por si acaso. Si yo con todo esto que te he dicho saco tiempo para servirle a Dios, para predicar, ahora, ¿cómo tú vas a decir que tú no tienes tiempo? De hecho, Rolando Andújar me dijo, debe hacer un libro sobre cómo se debe tomar el tiempo para ser efectivo. Me dijo él, y bueno, eso sería otro tema, otro libro, otro reto, ¿no? Pero por eso Jesús maldijo la higuera, porque vivía ese vivir pensando que no es tiempo. Como no es tiempo, no voy a dar fruto. ¿Ves? Pero en el ser humano no es por temporada, es algo continuo. Por eso que Jesús maldice la higuera. Ahora estás entendiendo, ¿verdad? Maldijo la higuera para una metáfora, para que ellos entiendan que si ellos no dan fruto, los va a maldecir igual y se van a secar. Por eso dice que cuando pasaron de madrugada, los teólogos piensan, recuerden que todo esto no había Facebook Live cuando Jesús estaba, ¿no? Pero dice que pasaron de madrugada. Ponle que pasaron 24 horas o menos de 24, pues acercándose a las 24 horas, porque los judíos cuando caminaban de un sitio a otro, tardaban distancia, no habían carros como ahora. Ponle que fueron 24 horas como mínimo. Pedro se acordó y dijo, mira maestro, la higuera que has maldecido está seca. Y ahí Pedro se sorprende, ¿no? Porque no se secó al momento, se secó luego. Y por eso es que Jesús aprovecha que se sorprendieron y le dijo, en verdad les digo que si tenéis fe de Dios, porque la traducción correcta es fe de Dios, porque en lenguaje hebreo lo que queremos es ser
semejanza al Dios vivo. Por eso dice la Escritura en Génesis, Dios hizo al hombre y la mujer a imagen y semejanza suya. Pero cuando traducimos en los idiomas como el nuestro, ¿verdad? El español, pues se oye diferente. Pero se supone que la idea es la misma. Si tenés fe en Dios, acá usamos porque el lenguaje español es más elaborado, pero se pierde, ¿no? Pero en el lenguaje hebreo, si tenés la fe en Dios, o sea, esa unión, que ser como Dios, en eso, tienes la fe de Dios, la seguridad, porque Jesús dijo, todo lo que pidan en mi nombre, yo se los daré. O sea, si Él dice, todo lo que pidamos en su nombre, yo lo daré, que tú tienes que entender que es así, no con duda. Por eso Él dice en ese pasaje bíblico, dice, si tenés la fe en Dios, o la fe de Dios, o fe en Dios, como quieras llamarla, si quieres leerlo en tu lenguaje, yo me gusta más el hebreo, obviamente, esa traducción literal del hebreo. Le podrás decir a esa montaña, vete y tírate al mar. Y obviamente no es el Himalaya, no es el Yunque, no es la de Calley, o la de Salinas, no sé ahora. Y le podrás decir a esa montaña, la Santa Mar, no es el Himalaya, no es el Yunque, es que montaña se refiere a las circunstancias que tú estés viviendo. Problemas de impotencia sexual, problemas en el matrimonio, problemas de infidelidad, problemas económicos, problemas de droga, problemas de hijo homosexual, hija lesbiana, situación que tú no aceptas a tus hijos porque son eso, porque no es lo que tú quieres y te estás volviendo loca. Primero tienes que amar a tus hijos como son. Y circunstancias de prostitución, o tienes una adicción brutal a cualquier tipo de cosas, porque la adicción no solamente es a las drogas, hay adicciones a otro tipo de adicciones, al trabajo. Ponle a las circunstancias que tú entiendas que tú tienes. Esa es la montaña que habla la palabra de Dios. Esa escasez, o ese problema de inspiración que no tienes para hacer las cosas, o que no tienes una autoestima eficaz, no crees en ti mismo, porque te maltrataron en la crianza, porque tu papá o tu mamá eran personas castrantes, o porque nunca tienes oportunidad en la vida, porque te persiguieron, tienes un trauma de persecución, lo que sea. Entonces, Jesús dijo, le dirás a esa montaña, vete y arrójate al mar. Ahora dice, si no duda en su corazón, escucha esto, si no duda en su corazón, no puede haber duda. Fíjate, mira la clave de Jesús. Primero, tener la fe en Dios o de Dios. Como tú quieras verlo. Le dirás a esa montaña, tienes que decirlo, tienes que pedirlo. Número 2. 3. Si no duda en su corazón. 3. Si no duda en su corazón, no puede haber duda. Así como el agua y el aceite no mezclan, la fe y la duda no mezclan. Si tú estás pidiendo con duda, ya se cayó la bendición. Por eso tienes que tener cuidado con lo que escuchas. Porque hay gente que quiere quitar la fe, no reprende. Por eso Jesús sacó a aquella gente fuera. Cuando tenían duda, lo sacó afuera. Solo Pedro, Santiago y Juan, ¿se acuerdan? Porque hay que sacar todo espíritu y toda duda hay que quitarla. Puedes quitarla. Por eso esto está advirtiendo que se puede. Si no duda, recuerda la fe de Dios, lo que pides sin dudar. Todo lo que pidas en mi nombre, esa garantía, 4, esa garantía. Si no duda en su corazón y cree que sucederá, que es el 5, si cree que sucederá como dice, lo hará. Es decir, yo tengo la fe, tengo que tener la fe de Dios, tengo que creer en el poder de Dios, tengo que creer en ese poder. Es lo número 1, creer en el poder sobrenatural de Dios. No venir con tapujos aquí. 2, todo lo que pidan en oración, ¿verdad? En oración hay que pedir, si no pide no recibe. Pide. Si no duda en su corazón, si no duda en su corazón. 3, pidan en el nombre de Jesús, esa es la garantía, en el nombre, o sea, no vas a pedir en nombre de Pedro, Pablo, no, en el nombre de Jesús, no en tu nombre, no, en el nombre de Jesús, esa garantía que fue comprada a precio de cruz en el Calvario.
Y si cree que sucederá como dice, es decir, la visualización. Si cree que sucederá como piensa, como dice, si cree que sucederá como dice, lo hará. Es decir, por eso Jesús dice en otra versión de Marcos 11:20, si es la Jerusalén, la Calcolunga, la latinoamericana, como he dicho, algunas Biblias cambian, pero es lo mismo, son sinónimos porque el español es muy hermoso, las versiones tienen que ver mucho con las traducciones, pero es lo mismo, no crean que... Pero hay unas traducciones que son más, ¿verdad? Como que atraen más a uno. Me gusta mucho la latinoamericana, me gusta la Jerusalén, me gusta la versión de Emoción Straubinger, pero ya esa no se consigue mucho en Puerto Rico. Y dice, me encanta cuando dice, cuando pidas creyendo que llegará, sucederá, ¿verdad? Esa versión. Otras dicen, y todo lo que pidas en la oración, piénsalo y así lo verás, ¿verdad? Es que depende, pero es lo mismo. Entonces, habla de visualización. Si crees que sucederá como estás pensando, pues para decir algo tienes que pensarlo primero. Si no lo piensas, no puedes decir, ¿verdad? Obviamente, obvio. Entonces, fíjate todo con los procesos de la oración. Y luego dice, después de esto, y lo voy a repasar para que te lo grabe. La fe de Dios. Pedir. Hay que pedir, si no pides, acuérdate. Todo lo que pidas en la oración. Todo lo que pidas en la oración. Recuerda. Dice Jesús, si no duda en su corazón, número 3, no puedes dudar. Pide en la garantía, número 4, en el nombre de Jesús. Si crees que sucederá, como dice la visualización, 5. Y luego no creas que eso se acaba aquí. Luego dice, y cuando vayas a orar, ¿cuál es tu postura? Ponerte de pie. Y los judíos cuando oraban se pongan de pie. Eso dice, cuando se pongan de pie para orar. ¿Y qué significa estar de pie? Las posturas para los judíos, para los hebreos, tenían un significado. Sentado como estoy yo recibiendo, tú recibes, yo recibo. Eso es sentado. Cuando estamos de pie para orar, aunque no es algo obligatorio, porque la oración no depende de que estés parado. Eso también tiene que ver con que estamos de pie ante Dios a nivel espiritual. Que somos dignos de estar en su presencia porque le estamos creyendo a Él. Eso es también lo que significa, ¿no? Eso es estar de pie. Estar listo para la batalla, como dice el libro, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, que se refiere a los guerreros, como hacían los salmos, como el libro, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, que nos quiere hacer ver que somos soldados de Cristo, como pasó a los macabeos. Y Pablo habla de Efesios 6:10, que habla de la armadura de Dios. Eso la Biblia nos habla de estar listos para la guerra. Y el que está listo es el que está de pie. Entonces, puede estar sentado, pero en tu espíritu está de pie, ¿verdad? Porque quizá alguien me está escuchando y dice, Rey, estoy enfermo y no me puedo parar, pero no, te paras espiritualmente y Dios te puede luego levantar, como dice Santiago 5:13, que la oración de fe levantará al enfermo y lo sanará. Así que luego viene la séptima parte. Sexta es cuando se pongan de pie. Y luego dice en el séptimo paso, fíjate, son 7 pasos. El número 7 en la Biblia, los números tienen significado. El 7 significa plenitud. Y el séptima petición que se encuentra en Marcos 11:20 o proceso, como le dicen algunos teólogos, es cuando se pongan de pie y si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que mi Padre Celestial también los perdone ustedes. ¿Qué pasa? Si tú llegas al 1, al 2, al 3, al 4, al 5 y al sexto paso, y luego en el séptimo, te acuerdas que tienes algo contra alguien. Miren que los judíos era ojo por ojo, diente por diente. Pero Jesús quiere sacar esa vieja regla y hablar del perdón. Los judíos hablaban de odiar, pero Jesús no habla de odiar. Jesús dice que si tienes algo contra alguien, lo más mínimo, escucha esto para que aprenda, lo más mínimo es
tener algo contra alguien. Y Jesús aquí, me imagino que habrá complicado la mente a esos religiosos hebreos de la antigüedad. Porque Jesús no vino a abolir la ley, sino a ¿qué? A restituir la ley. Cuando Jesús habla, en ese momento, si tienes algo contra alguien, ellos dijeron, espérate, ¿cómo es? Ah, por eso es que mi oración no llega. Ah, por eso es que mi oración no es efectiva. Ahora entiendo, ¿ves? Imagino que a ellos se les sintió una luz, una revelación. ¡Oh! Vino esa luz. Y en esa luz que ellos recibieron, esa revelación, que eso es luz, ellos han dicho, espérate, cuando se pongan de pie, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que mi Padre Celestial también le perdone su falta. Es decir, si en el séptimo proceso tú no perdonas, la oración tampoco se mueve, porque para que suba como ofrenda agradable a Dios, quizás por todo el Pablo, tiene que perdonar para ser perdonado. Por eso en el Padre Nuestro dice, perdona nuestras ofensas, como también perdona a quien me ofende. Y en Marcos 11:20 él habla de 7 procesos. Ahí están los procesos en la Biblia. Yo se lo acabo de enumerar. Y no es casualidad que sean 7 pasos, 7 procesos. Y en el séptimo, que es la plenitud, tiene que haber reconciliación. Y si es reconciliación, esa oración es efectiva. Ahora estás entendiendo quizás, ahora estás entendiendo por qué es que no has prosperado. No solo a nivel religioso, espiritual, cristiano, quieras llamarle, sino a nivel personal. Quizá hay cosas que tú no ves que fluyen porque todavía tienes algo contra alguien. Quizá algo, aunque sea subliminal, aunque sea una raíz de amargura contra tu mamá, contra tu papá, contra una maestra en la escuela. Por eso que en la sanación interior hay que hacer un examen de conciencia con uno mismo, pero también un examen y una meditación que qué persona yo aún no he perdonado. Por eso un retiro de sanación tiene que tener esos procesos que tienen que ver con el perdón interior, la sanación interior, el niño interior, como se habla en otras filosofías psicológicas también. Entonces, ese perdón tiene que nacer para que esa oración, mira, porque ya tú sabes los procesos, yo te los leí, lee los Marcos 11:20, ahí están. Pero si en el séptimo tienes algo contra alguien, ahí se cayó la oración. Porque Jesús dice, si no perdona, mi Padre tampoco los perdona. Pero si perdona, mi Padre los perdona. Entonces, ahí donde Jesús quiere decir, así podrás decirle a esa higuera que se seque, esa higuera se va a secar. De hecho, hay una investigación que son un médico japonés que se hace con ¿verdad? El laboratorio se usó maldiciendo o bendiciendo plantas. Y este japonés, luego le envió el enlace, pero fue un estudio que se hizo. Se confirma esto de Marcos 11:20 cuando el poder de las palabras. Que en kinesiología nosotros usamos la kinesiología no solo para unos aspectos que ya conocemos como neurocoach. Yo que estudié con un naturópata que estudió en la India, me enseñó otros aspectos de la kinesiología que van a nivel espiritual, a nivel de lo que tú comes, a nivel de las plantas, pero eso es un poco complicado, no vamos a entrar en eso ahora. Pero lo interesante de esto es que lo que Jesús dijo de maldecir la higuera, que otro día se secó, en este experimento que hizo este médico japonés con plantas en laboratorio, en envases de cristal, cuando las plantas tú le hablabas maldiciéndolas, se secaban, y las que las bendecían daban fruto. Eso prueba lo que Jesús dijo en la Escritura. Qué bueno que la ciencia está probando el aspecto de kinesiología avanzada. Y que todo esto es una sola verdad, y la verdad los hará libres, dice la palabra de Dios. Y yo como científico, como persona que brega, como profesional de la conducta, como persona que está haciendo la maestría en neurociencia, en neurocoach, y que quiero seguir hasta donde Dios me lleve, me dé vida, uno se da cuenta que la Biblia, se da cuenta que la palabra de Dios no está lejos de la ciencia, que no está lejos de lo social, no está lejos del hombre, y que tenemos que aplicar eso en todas las esferas de nuestra vida. Pero recuerda, hacemos todos los pasos de la oración, pero al final, si tenemos algo contra alguien, no odiar, tener algo contra alguien, hay que perdonarlo,
para que esa oración suba como ofrenda agradable a Dios. Créeme, los retiros que yo he dado de sanación, con muchas amistades mías que han invitado al retiro de sanación, cuando yo hago esta lectura de Marcos 11:20, le explico como te estoy explicando a ti, claro, un ambiente de predicación que es diferente, una iglesia. Cuando yo le digo a la gente que se ponga de pie y hacemos la parte de perdonar, fueron unas sanaciones poderosísimas, hermosísimas, porque cuando la persona perdona, que perdonar en español significa soltar, para que lo sepas, soltar. Cuando suelta esa ira contra esa persona, que es lo que tú quieres que tú sueltes. Perdonar no es otra cosa. Soltar significa, perdonar significa que tú le dejes eso a Dios. Que tú no tomes venganza, que tú no tomes partido, que tú no tomes juego. Porque mientras tú tomas juego y que está haciendo daño eres tú. Porque tienes esa raíz contra esa persona. Y eso te evita que tú crezcas. Eso te evita que tú espiritualmente aumentes. Pues cuando pasan estas cosas en los retiros, han habido sanaciones físicas, sanaciones espirituales, liberación de demonios, o lo que llamamos demonios, que a veces son también enfermedades, liberación de opresiones, personas que se liberan de enfermedades que tienen muchos años, personas que logran perdonar a sus esposas y sus matrimonios se regeneran y su matrimonio ocurre algo que nunca había ocurrido antes. Estas cosas pasan cuando hacemos esos pasos de la oración. Mi gente, el tiempo se me está acabando, porque yo trato de hacer las cosas, ¿verdad? Ustedes saben que también atiendo a mami, atiendo las cosas aquí. Pero me despido pidiendo en el nombre de Jesús que tú hayas entendido y que te haya servido de algo el tema de hoy. Y que te atrevas a pedirle más allá, como te dije al principio, poniéndome como testimonio mi vida. No solo pida, que lo tienes que hacer, pedir sanación física, espiritual, emocional, pero también pide que te capacite para hacer cosas grandes en las áreas que sean los deportes, si eres deportista, en el área creativa, si eres artista, como escritor, como empresario, como emprendedor, como papá, como mamá, como esposo, como político. No dejes a Dios fuera. Y cuando tú metes a Dios, entonces ahí se cumple la palabra, pero no todo el mundo va a ser sacerdote, no todo el mundo va a ser monja, no todo el mundo va a ser diácono, no todo el mundo va a ser pastor, todo el mundo no va a ser evangelista, no todo el mundo va a ser Pero entonces, tiene que haber gente, tiene que haber científicos, tiene que haber pintores, tiene que haber cantantes, tiene que haber políticos con temor a Dios, para que el mundo se arregle. Por eso el mundo no se arregla, el mundo necesita de Dios. Tenemos que abrir el corazón a Dios, para que el evangelio no se quede en la iglesia, sino que vaya contigo. Que el evangelio no se quede en tu mente, sino que actúe. Que el evangelio no se quede en el templo, sino que seas tú, que eres la iglesia, y que transmita ese Cristo vivo, y que veamos transformaciones en el mundo actual. Y que hagamos la voluntad de Dios ahora, que la hagamos posible, y que no retrasemos el plan de Dios en la vida de nosotros y de nuestros hermanos. Bueno, mi hermano, recuerda los libros. Hoy hablé de estos 2 libros, son fabulosos. No te asustes, mijo, que gato se asusta. Estos libros son las 2 recomendaciones. Los consigue en amazon.com. Se lo envían directamente a su casa. Si lo quieren en versión electrónica, lo voy a bajar al momento, lo baja en PDF. Va a ser una gran bendición. Pone mi nombre, Rey Lugo, o lo busca en radiocarima.com o en reylugo.com, en Amazon y en Kindle Book. Solamente será poniendo mi nombre. Y perdóname, está en audio, está en audiolibro, está en los 3 formatos: electrónico, físico y en audiolibro. Bueno, mi gente, Dios les bendiga rica, poderosa, abundantemente, con salud, sabiduría y santidad, en el nombre poderoso de Jesús. Dios te bendiga a todos rica y abundantemente. Dios te bendiga con mucho poder y unción. Recuerda que nos puedes escribir a reylugo50@gmail.com, reylugo50@gmail.com. Y si quieres bendecirnos, puedes hacerlo a través de ATH Móvil al 787-396-2905. Repito, ATH Móvil al 787-396-2905.
2905. O si quieres hacer un donativo a través de PayPal, lo puedes mandar a través de Radio Carisma. Entras a nuestra emisora y allí hay un botón de donaciones, que es a través del sistema PayPal. O si quieres darnos un donativo en Bitcoin a la moneda BAT, sería a el email de radiocarismapr@gmail.com. O me preguntas cuál es nuestra walletera o billetera electrónica. Y a los que estamos en este mundo electrónico hay gente que nos bendice con monedas electrónicas. Bueno, mi gente, nos será hasta el próximo programa, si Dios lo permite. Y suscríbete a nuestro canal de Radio Carisma a través de YouTube. Estos programas y otros programas muy diferentes se dan en la red social de YouTube. Se busca por Radio Carisma y me vas a ver allí. Y si te suscribes, nos ayudas también a económicamente con auspiciadores y también nos ayuda para extender el reino de Dios a través de YouTube. Dios te bendiga a todos.